Let's go. Perdonad, ¿os importaría alguno de los dos haciéndonos una foto a mi amiga y a mí, por favor? Yo tengo muy buena cámara. Vale. No, es para mandarla por mensaje, o sea, tampoco. Sin problema. Vale. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Ahí, con la luz. Sí, claro. Ay. Ay, Dios, que se me descontrola el botón. A ver, te paso mi contacto, soy Zoe, ¿vale? Luego se te ve un poco el sapo. Pásamelas a mí también. Vale, Yo soy Sarai. ahí tenéis. Pienso subirla a Insta, te lo digo. La primera foto que voy a subir iba a ser esa, ¿La Yo vas a también. subir a Insta? ¡Hombre! Yo también. Pones la Zoe y la otra no es Sarai. No soy Sarai. Y no soy Sarai y la Zoe. Vaya fotones, nena. A ver si me las pasa. Muchas Buah, gracias. salimos increíbles, Sí, sobre ¿Os todo va las intro, últimas. Las últimas, cuidado, Sí, como sí, sube el las llevas un calor. boti, Bueno, pues un placer. Igualmente, Me voy a Disfruta. subir la guía. A ver. Es que es mi expareja. Ah, vale, todas. Te las La de meto pelo todas. rojo. Vale, ¿tú cómo eres? Stuart. Stuart. Vale, espera que te añado. Vas a flipar, ¿Cómo resaltan algunas? Sí, ya verás. Yo es que era mi parienta, ya lo he visto en todas las maneras que se pueden ver, pero esto es increíble. Uf, pues qué suerte. Ya te lo digo. Sí, ya veo ya. Dios. Me han mandado 6 veces las mismas, ¿no? ¿O ha hecho varias? Es que son un poco diferentes. Se mueve muy vale. poco, muy poco. Increíble, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Nada. Hola, buenas. Usted Yo no sí te será conozco de algo, me suena. Briana, ¿no? ¿Cómo? Soy yo. Ujú. ¿Por qué? No, Te he la pegado. conozco. ¿Pero porque te pegué o me conoces de que fui buena persona contigo? Fue buena persona con Saka. ¿Cómo? Ah, que eres amigo de Saka. Digámoslo así, más o menos. Eres su novio. Le has comido la pinga. Tú eres la vecina, ¿no? Si lo quieras, sí, Sí. vale. Pero Yo si me voy a de sí o enamorar. decir de no, de que me estoy equivocando. Solo si vais bien. Más que nada, me la comería él a mí. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Te ha comido la pinga? ¿Usted no le suena para nada este cuerpo? Sí, pero es que también me suena tu voz, pero ahora mismo no caigo, ¿eh? ¿Te he comido yo la pinga? No, no. A ver, porque voy a calentar un poco la voz a ver si me sale. ¡Hola, Brianna! ¡Soy yo! ¿No te suena para nada? ¿Qué coño ha sido eso? En plan, es un poco raro, ¿no? Pero escucha, yo tengo tu número. El tuyo El no lo mío tengo. no, el de Saka. Pero tengo el teléfono de Saka, así que bueno, es mi número. Me escribes. Saka, amigo de Saka. ¿Para qué? Hombre, somos amigos, ¿no? ¿Pero para qué te escribo? Para mover muebles. Muebles, hijo de mí, lo Muebles. sabía. Yo movería otra cosa, No te aprendas mis frases. Es que Son mías. después te cuento lo que es mover muebles, hombre. Claro. Mover Te lo muebles explico es yo. mover Luego, la si quieres, cama. movemos muebles contigo yo también, ¿eh? No tengo problema. Veremos. Si te lo ganas, tal vez. Uy, vale. Me puede ¿Qué? interesar. Si hago una vuelta con el coche o algo. Yo te muevo Sí. en el mueble, en lo que quieras. En la ventana. Eso, en ya todos no hace, lados. no hace Bueno, falta las que se lo explique. ventanas son un poco frágiles, así Si no que... me tiras, puede ser. Sí, bueno. Escúchame, yo te dejo el coche para que la conquistes. Escucha, pero el jodido tiene la voz sexy, el cabrón, ¿eh? ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. No pongáis así aquí, no pongáis así aquí. A ver, tiene una voz La sexy. gente- Cuando alguien sí, tiene sí, una voz sí, sí, sexy sí. se dice y listo. Ya, pero estamos presentes, por favor. Me pongo nervioso. A ver, yo digo lo que Stewart. lo que siento. ¿Quieres que te susurre al oído? Di algo sexy. Algo sexy. Di, hey, baby girl. Hey, baby girl. ¡Guau! Me has Yo conquistado. no sé ¿eh? decir eso. Hey, baby girl. ¿Lo veis? Hey, Stuart. Hey, baby girl. Pues no está mal. Me gusta. No, pero a este le sale, tiene una voz de hijo de puta. Que sí, tiene buena voz. Tiene una voz de erótica, ¿eh? Sí, tiene esa voz Que es, erótica. por favor, dejar de las tonterías de la nariz. Y me piro. Oye, esto ahora a mí me da que se pone nervioso. Totalmente. Se me ha puesto tieso. Se le va... Sí, es lo que iba a decir.
Joder. And oh Lord, from the ghetto, you know that he's a sinner. Remember me, I'm the one who had to lay. Remember me, I'm the one who had to Yo no trabajo aquí, así por gusto. Hola, Copito. Oli. ¿Y estás ocupado ahora? No, yo estoy en el mismo sitio. Si me das solo 5 minutos. Ah, sí, yo estoy cerca. Vale. Yo quiero hablar contigo a solas. ¿De qué? Bueno, quiero saber qué está pasando. Vale. Pues no te molestaría si viene un amigo mío. Es como si fuera parte mía. Bueno, tú no te preocupes. Podemos hablar con total confianza. ¿Vale? Y no te preocupes por ti. Yo tampoco. Bueno, pues ahora te llamo, ¿vale? O vente hasta aquí. Vale, Estoy aquí. vale. Ok. Vale. ¿Cómo? ¿Otro yo es este? ¿Pero qué? ¿Vamos a dar una vueltecita por ahí o Copito, qué? cada vez te veo un poquito ¿A dónde más... tiramos? No sé, tirando Ah, sí, para... Copito. Perdona, Sí, ¿dónde? sí. Al Perú. Ah, A ver, que a mí me no has gusta. visto nada Sí, sí, sí. todavía. Vale. A ver. Pero tiene Buena que ir tu gente. amigo, sí o sí. ¿Te molesta? Pues sí, es que no le conozco. Perdón, pero... Es Nabo. Antiguamente Nuno. Su Pero es que no recipiente, conocía a claro. Nunu. Ah, vale, no Ah. conocías a Nuno. No, solo te escuché... Bueno, escuché a Saka hablar sobre Nunu. Ah, vale. Pues aquí tienes el recipiente de Nuno, que ahora ocupa Nabo. Recipiente. Nabo, Copito. Copito, Nabo. Encantado. Igualmente. Y bueno. Vale. Bueno, Copito. O Evil Copito, me gustaría llamarte. Me gusta más. ¿Quieres llamarme mi Copito? Evil Copito, me gusta. Ah, entonces, vale, pues soy el Copito ahora. Uy, hasta me gusta. Bueno, ¿qué quieres saber exactamente? Para empezar. Quiero saber exactamente, con todo tipo de detalles y de lujos, qué está pasando. ¿Por qué tú ya no eres Saka? ¿Y por qué Nunu ahora es solo un recipiente? Es su recipiente, pero está Nabo ahí dentro. Así que por favor, un poco de respeto. Es un alma igual. Un alma oscura, pero es un alma igual. Te explico por el comienzo. Hace muchos años, Saka, la gente se burlaba mucho. Le hacían bullying. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que Saka les decía a sus padres, le decía a los profesores y a toda la gente que lo maltrataban, ¿no? Y bueno, nadie le hacía caso. Y Saka creció así, callándose la boca. ¿Qué pasa? Empezó a formar como energía negativa en una parte de su cuerpo. Mejor dicho, en su mente. Y bueno, esa parte negativa soy yo. Que bueno, que me cansé de estar ahí dentro y cogí el control. ¿Estás segura? Sí. Entonces, ¿a Nabo le ha pasado lo mismo que a ti? O sea, quiero decir, ¿a Nuno le ha pasado lo mismo que a Saka? No, porque Saka, yo estaba en su cabeza y a Nuno solo lo convertí, por decirlo así. Déjame un momento. Oli. Bueno, es que yo estoy un poquito ocupada ahora. Te llamo luego. Chao. Vale, ¿por dónde íbamos? Que querías que te convirtiera. Sí. ¿Por qué va a querer? Bueno, digamos que no hay muchos inconvenientes. Los hombres, por ejemplo, se le crece ahí abajo, que es por la razón que quiso él. Bueno, Nuno, mejor dicho. A ver, yo he conocido a Saka. No a David.
Y digamos que echo un poquito de menos, bastante de menos a Saka. Entonces estaba yo preguntando si alguna vez iba a salir Saka, pues para saber si vuelvo a hablar otra vez con él o... Me llaman otra vez. ¿Que extrañas a Saka o te gustaba Saka? No entendí bien. Me confundí ahí. Extraño a Saka. Ah, extrañas a Saka, vale. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Puedo ser como Saka. Si quieres te puedo hablar como él. ¡Hala, Copito! No. No seré tan gilipollas que él, pero... ¿Eh? ¿Nada? Que se ha caído. Nabo. ¿Nabo? ¿Tienes que ir al médico o algo? Sí, ya ves. Vale, yo tengo que atender aquí unas cositas. Vale. Qué pena que no quisieras. Trata de convencerme. Uy.